Buenas tardes, señoras y señores. Gracias por haber aceptado la invitación de la Fundación Mutua Madrileña a acudir a esta segunda conferencia de nuestro ciclo de conferencias sobre historia de España, que en concreto hemos definido o hemos agrupado bajo el epígrafe de héroes. Recordarán que tuvimos hace unas semanas a Blas de Lezo y hoy tenemos una conferencia que estoy seguro de que va a ser fantástica sobre la figura de Gonzalo Fernández de Córdoba. Antes de presentar a nuestro invitado de hoy, don Miguel Ladero, quiero tener un recuerdo cariñoso, muy cariñoso, para Gonzalo Anes, director de la Real Academia de la Historia hasta su reciente fallecimiento. Gonzalo no era solo un historiador y un erudito, era un hombre emprendedor, preocupado por los problemas de su tiempo y amante de su país. Su gran legado fue hacer realidad, con gran esfuerzo, tiempo y recursos, el proyecto del ingente Diccionario Biográfico Español, con más de 50.000 entradas biográficas firmadas por más de 5.000 historiadores de las más diversas procedencias. Un diccionario histórico que existe en la mayor parte de los países de nuestro entorno y que hasta que Gonzalo no tomó las riendas del proyecto no se hizo realidad en nuestro país. Precisamente fue este diccionario el que le produjo algunos sinsabores a los que se sobrepuso con su habitual entereza por las críticas que recibieron unas pocas de estas 50.000 entradas, por ejemplo, la semblanza que se hizo del general Franco. A él, que había estado involucrado con toda intensidad en su etapa universitaria y cuando pocos levantaban la voz en la resistencia contra la dictadura, se le acusaba ahora precisamente de connivencia con el franquismo. Cosas veredes, amigo Sancho. Nunca Gonzalo, cuando estuvo con nosotros y participó como ponente en nuestras conferencias, tuvo reparo alguno en contestar cualquier pregunta que se le formuló o entrar a dar su opinión a petición mía sobre cualquier tema. Cuando le decía ante este auditorio y estando aquí él sentado a mi lado, adelante Gonzalo, que estás entre amigos, él no se resistía y compartía con nosotros, sin autocensura alguna, su profundo conocimiento de la realidad que debatíamos. Siempre agradecido con la Fundación Mutua Madrileña, siempre caballero, siempre amable y siempre educado, no nos queda a nosotros sino agradecer su ayuda y colaboración desde hace ya más de 4 años en la organización de estas conferencias y en trabajar por el objetivo que compartimos, divulgar y difundir, sin complejos y sin ataduras, la historia de España. Descansa en paz, Gonzalo. Muchas gracias por sus aplausos, porque la verdad es que he redactado estas líneas de todo corazón. Miguel Ángel Ladero Quesada, vallisoletano, no diré la edad, pero jovencísimo, como pueden ustedes ver, y estupendísimo. Académico de número de la Real Academia de la Historia desde 1992, catedrático de Historia de la Edad Media en la Universidad Complutense de Madrid desde 1978 y anteriormente catedrático de la misma materia en las universidades de La Laguna de Tenerife y Sevilla. Doctor honoris causa por las universidades de La Laguna, Tenerife y Cádiz, así como Premio Nacional de Historia en 1994. El profesor Ladero es especialista en Historia de la Corona de Castilla en los siglos XIII a XV y sus principales investigaciones han tratado sobre temas relativos a la historia de las ciudades, historia de las doctrinas e instituciones políticas, historia militar, época de los reyes católicos, el reino musulmán de Granada, la Andalucía medieval, la fiscalidad y las finanzas regias de aquella época. Ha publicado más de 390 artículos, libros y artículos de investigación y ha dirigido 45 tesis doctorales. Algunas de sus publicaciones sobre la época y asuntos de esta conferencia son La España de los Reyes Católicos, Isabel I de Castilla, Castilla y la conquista del Reino de Granada, las guerras de Granada en el siglo XV, ejércitos y armadas de los Reyes Católicos, Nápoles y el Rosellón, y fue director de Historia Militar de España en la parte correspondiente a la Edad Media.
En definitiva, como habrán podido observar y como pueden perfectamente intuir, nadie mejor que él para impartir esta conferencia. Muchas gracias, Miguel Ángel, por estar esta tarde con nosotros. La anterior conferencia fue de Blas de Lezo, azote de los ingleses, y hoy tenemos a González Fernández de Córdoba, terror de los franceses. Adelante, Miguel Ángel. Buenas tardes, señoras y señores. La vida de Gonzalo Fernández de Córdoba está tan repleta de acontecimientos y de circunstancias diversas que resulta muy difícil encuadrarla en 50 minutos como máximo de exposición. Voy a intentar hacer, o poner de relieve lo que me parece algo más significativo, no sé si lo conseguiré, con la ayuda a veces de unas vistas que espero poder, muy bien, mostrarles al mismo tiempo y comentarlas brevísimamente. Pues bien, Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, murió en Granada el 2 de diciembre de 1515. Francesco Guicciardini, en su Historia de Italia, un historiador famoso de la Italia del XVI, relata la muerte del gran capitán, muerte alejado de la corte desde hacía años, insatisfecho con el rey. Sin embargo, una vez fallecido, como suele ser frecuente en nuestro país, se le hicieron grandes pompas funerales, o lo que llamaríamos hoy funerales de Estado, tanto en la corte como en Granada y en el resto del reino, siempre por orden del rey. Y esto era porque la imagen del gran capitán tenía ya entre el pueblo una gran veneración. Era una imagen de persona de humanidad ejemplar, muy liberal, que en una palabra que en aquella época significa generoso, magnánimo, prudente y cortés, una persona cuya ciencia militar y su valor superó ampliamente a la de los otros capitanes de su tiempo, siempre a la altura de las circunstancias, estimulando a los hombres en la dureza de la batalla, peleando con ellos en muchos casos, como ocurrió en medio de los campos cenagosos del Garellano en el otoño de 1503. Se había forjado ya una memoria de heroísmo, de valor, de eficacia profesional y de virtudes morales específicas de su persona. Leeré, por ejemplo, el panegírico que Pedro Mártir de Anglería, un humanista italiano afincado en la corte castellana, escribió en una carta a raíz de su muerte dirigida al marqués de Mondéjar, Íñigo López de Mendoza, que era capitán general de Granada e hijo del primero del mismo nombre, Íñigo López de Mendoza, que había fallecido muy poquito antes que el gran capitán y que había sido, por así decirlo, su vigilante político en los últimos años. Escribe de Anglería con ese latín pomposo propio del humanismo. Lo leo. ¡Ay de ti, ay España! Ha muerto aquel Gonzalo Fernández de Aguilar, de Córdoba, con razón y justicia llamado por antonomasia el gran capitán, que fue el primero en nuestro tiempo en levantar tu nombre hasta los astros. Hasta ahora, España, estuviste escondida y el valor de tus soldados yacía adormecido. Bajo la égida de este capitán, hijo tuyo, alcanzaste, España, una fama eterna. Desde la luz de la tierra, desde la haz, de la tierra, ha sido llamado a los cielos este que a manera de torrente derribaba cuanto se le ponía por delante. A los pocos años de su muerte empezaron a surgir escritos de personas que le habían conocido en vida. Por ejemplo, Fernán Pérez del Pulgar, compañero suyo de armas en Granada, escribe un breve parte de las hazañas. Sí. Ahora, un breve parte de las hazañas del gran capitán. Por los mismos años, Diego de Salazar, que le había conocido en Nápoles y combatió a sus órdenes, escribió un tratado de Re Militari, o sea, un tratado sobre ciencia militar, cuya originalidad es que recuerda las virtudes de Gonzalo Fernández de Córdoba y le hace entablar un fingido diálogo sobre estos asuntos con el duque de Nájera, don Pedro Manrique de Lara. Y digo lo único original porque el resto del tratado es una traducción literal del de Re Militari de Maquiavelo, escrito pocos años antes. En los años 40 y 50 del siglo XVI, cronistas, por encargo del nieto del gran capitán, que se llamó como él Gonzalo, ya hablaré de esto después, redactaron la crónica general, la crónica manuscrita, y un humanista, Paulo Jovio, escribió una biografía extensa del personaje.
Pero la cosa no terminó aquí. En Cervantes, en el Quijote, dentro del cuento de la discreta Dorotea, se habla de la crónica del gran capitán. Gracián, en uno de sus trabajos, El discreto, propone como modelo al gran capitán. En otro trabajo, El político, el modelo es Fernando el Católico. Hay una comedia también de Lope de Vega, poco conocida, que se llama Las cuentas del gran capitán, y a las que luego aludiré. A fines del 18 se apoderó de la memoria de Gonzalo Fernández de Córdoba la literatura fantástica francesa, y un autor, Florian, escribió una novela titulada Gonzalo Fernández de Córdoba o Granada reconquistada. Es un libro orientalizante, totalmente fabuloso, pero que tuvo, como ocurre con estos tipos de obras, una difusión enorme y muchos imitadores. Y por fin, en época de Isabel II, el preceptor de la reina, Manuel José Quintana, dentro de sus historias o vidas de españoles célebres, dedicó una muy amplia, más de 100 páginas, al gran capitán. Fue su primer biógrafo contemporáneo. Después de él ha habido otros, ha habido muchos más libros. Daría la sensación de que se sabe todo sobre el gran capitán, todo lo que se puede saber hasta cierto punto, pero en cuanto entra uno a leerlos se da cuenta de que hay enormes vacíos, épocas enteras de las que no se sabe nada, tampoco nada sobre la persona en su vida cotidiana, en sus sentimientos, en sus opiniones, que nunca manifestó por escrito. Se corre el riesgo de repetir tópicos, aceptar pues fábulas, relatos que no tienen ninguna base en la realidad, o bien caer en el mismo defecto de los antiguos autores, que es rellenar el relato con la propia imaginación. En fin, son riesgos difíciles de evitar, salvo para un historiador árido, como pueda serlo yo, atenido tal vez con demasía al dato, al documento, diferenciando lo que se sabe de lo que no se sabe, lo que parece verdad de lo que claramente es falso. Y voy a empezar por donde casi nadie empieza, a hablar del gran capitán. Bueno, he empezado por su fallecimiento, que es empezar al revés. Ahora vamos a la infancia y a cómo se formó este hombre, de dónde venía, cuáles pudieron ser sus marcos, digamos, mentales y sociales de referencia, porque sin duda los iba a conservar toda su vida. Él nació en 1453. Era el hijo segundo de Pedro Fernández de Córdoba, señor de Aguilar, Priego, Montilla, Cañete y otras localidades del sur de Córdoba. Provenía del linaje de Alfonso Fernández de Córdoba, primer señor de Aguilar, del cual no solo había derivado por herencia la casa de los señores de Aguilar, sino otras tres más. Primero, la casa de Montemayor, también lleva el nombre de Fernández de Córdoba. Segundo, en la generación siguiente, la casa de los alcaides de los Donceles y futuros marqueses de Comares. Y tercero, en la siguiente generación, la rama más joven, la de los futuros condes de Cabra. Ahí tienen ustedes, no para que lo lean, sino para que se hagan una idea, como un linaje de origen cordobés, desde la época de la conquista de la ciudad, la reconquista en 1236, se divide en varias casas nobles, cada una con sus señoríos y con sus intereses políticos. Gonzalo quedó huérfano a los 2 años y en 1461 su hermano mayor, Alfonso Fernández de Córdoba, don Alonso el de Aguilar, como le llaman las crónicas y los romances, se hizo cargo del gobierno de la casa. ¿Qué intereses, qué ámbitos de acción tenía la nobleza cordobesa en el siglo XV? De ellos tuvo que nutrirse, aunque como segundón, Gonzalo Fernández de Córdoba. En primer lugar, los intereses señoriales. Ahí ven ustedes el reino de Córdoba, que es prácticamente la actual provincia, y al sur del río de la ciudad, hacia la zona de la campiña y de las sierras de la frontera de Granada, se acumulaban todos los señoríos de las diversas ramas de los Fernández de Córdoba. Eran, por lo tanto, nobles con la misión principal de defender la frontera. Los señores de Aguilar tenían 2 núcleos importantes, uno al este, otro al oeste, están marcados más en oscuro. Sus señoríos ocupaban unos 1000 kilómetros cuadrados, era algo de tipo medio en la Castilla de la época. Esta es la primera obligación, el gobierno y la defensa de los señoríos, que no solo involucra al señor, sino a toda su parentela. En relación con él, la frontera, la guerra, los pactos
los musulmanes, el cautiverio a uno y otro lado de la frontera, pero también el comercio, en época de paz, de tregua. Así que es el hábito de combatir y a la vez el hábito de tratar con un enemigo habitual y vecino. También esto lo aprendió Gonzalo Fernández de Córdoba desde niño. Sus antepasados habían ejercido oficios principales en la frontera por nombramiento regio. El primero de la casa había sido adelantado mayor de la frontera de Andalucía. Su hijo fue alcalde entre los cristianos y los moros. Es una institución poco conocida, un tribunal especial encargado de dirimir los litigios entre granadinos y andaluces, castellanos. En época de tregua había un alcalde mayor musulmán y un alcalde mayor cristiano, y actuaban juntos. Otro antepasado de Gonzalo había sido, varios de ellos, alcaides de la fortaleza de Alcalá la Real, que está ya en Jaén, un poquito más al este. La gran fortaleza a muy pocos kilómetros de Granada, 40 y tantos, la más difícil de defender. Y cuando perdieron esta alcaidía, el rey Enrique IV les otorgó la de Antequera, otro punto fronterizo principal, que además estaban dotadas con una cantidad de dinero sustancial, las pagas y llevas que daba el rey. Y en fin, junto con los señoríos, la frontera, el tercer ámbito de actividad en el que Gonzalo vivió desde niño y en el que creció fue el dominio del poder municipal en Córdoba, en la capital, que era una ciudad de realengo, claro, pero los cargos principales del municipio estaban en manos de los grandes nobles. Su hermano fue alcalde mayor una temporada, alguacil mayor otra, y otros Fernández de Córdoba ejercían diversos oficios principales y por lo tanto estuvieron a la cabeza de los bandos en los que se dividía la sociedad cordobesa, como las de todas las ciudades castellanas, aragonesas, catalanas, incluso italianas de la época. Estos bandos, con frecuentes peleas por derribar o desterrar al bando rival, tuvieron su apogeo precisamente entre los años 1465 y 1475, y Gonzalo participó en ellos activamente. Así que él creció viviendo una combinación entre la lucha y el pacto, la capacidad guerrera, las aptitudes negociadoras, la necesidad continua de consenso con sus propios parientes, de compensar lo que recibía de unos con lo que daba a otros. Es una experiencia de político, no solo de militar. Y así llegamos al siguiente periodo, la adolescencia, la juventud, que se reparte entre los años 1467, cuando tenía ya 14 años, él nació el 53, y 1478, entre la corte y los bandos en Córdoba. Él, como acabo de decirles, era un segundón, y a los segundones de las familias nobles pues no les cabía muchas expectativas. Era su hermano mayor el encargado de proporcionárselas a menudo. La primera, como vamos a ver, era el servicio al rey, a ser posible en la corte. Otras, que iremos viendo después, pues serían obtener una encomienda de una orden militar para vivir de sus rentas. Y en tercer lugar, tampoco estará nada desdeñable, la estrategia matrimonial de las casas nobles pues repartía a sus hijos segundones y cadetes y a sus hijas en matrimonios con otras familias nobles, a menudo para mejorar su situación. De manera que para Gonzalo contraer matrimonio con una heredera rica era también una opción y se llevó a cabo. Bueno, primero la corte. Gonzalo fue enviado, le envió su hermano don Alonso a la corte del rey Alfonso. Alfonso, entre comillas, XII, que había sido elegido o nombrado rey por los nobles rebeldes a Enrique IV. La nobleza se dividió entre enriquistas y alfonsistas. Los Aguilar fueron alfonsistas. Y Gonzalo Fernández de Córdoba empezó a educarse en 1467 en la corte del rey Alfonso. Bueno, esta es una práctica común en la época, que los nobles envíen a sus hijos un periodo de tiempo a la corte entre los 14, 15 años hasta los 18 o 20. Incluso en la corte había un oficio, el alcaide de los donceles, que por cierto lo ejercía un pariente de Gonzalo, la rama de los alcaides de los donceles, que tenía por
por encargo, por actividad, controlar y educar, tanto en el servicio militar como en las prácticas corteses y de educación civil, a aquellos donceles nobles que habitaban en la corte. Pero a Gonzalo le ocurrió algo muy desgraciado para su carrera, que Alfonso XII murió en junio de 1468. Puede que siguiera unos meses en la corte de su hermana Isabel hasta que ésta decidió convertirse en heredera de Enrique IV y no disputarle la corona. Y luego volvió a Córdoba, de manera que todas las noticias que hay sobre su estancia juvenil en la corte de Isabel pues son apócrifas, aunque se haga uso de ellas en muchos casos y últimamente en algunas series televisivas. Por el contrario, él regresó a Córdoba y participó en la lucha de bandos al lado de su hermano mayor y en contra del conde de Cabra y de sus parientes. Hay dos episodios en esas luchas de bandos que me interesa resaltar brevísimamente. Uno, en la primavera de 1473, el bando del conde de Cabra promovió un asalto tremendo a las casas de los judeoconversos cordobeses, que eran unos 2000, es decir, aproximadamente el 8 o el 9% de la población de la ciudad, porque eran seguidores de Alonso de Aguilar. Alonso y su hermano Gonzalo protegieron a los conversos, los defendieron. Para Gonzalo esta siempre fue una actitud constante, la defensa. Cuando fue lugarteniente real en Sicilia y luego virrey en Nápoles, 1500-1504, se sirvió de médicos judíos, por ejemplo, Isaac León Abravanel, también de financieros judeoconversos. Consiguió evitar la expulsión de los judíos de Nápoles e incluso atrasar la implantación de la Inquisición en la ciudad y su reino. Y cuando ya vivía retirado en Loja, después de 1508, escribe su biógrafo Paulo Jovio: Gonzalo Hernández, salvando la justicia de la religión, en cuanto él podía, favorecía a los conversos, para que, al verse tan maltratados en España, no se marcharan y acabaran algunos de ellos en Turquía, haciendo daño a los intereses hispánicos, tanto en la industria y el comercio como incluso con las armas. Y esa misma actitud de protección la tenía hacia los musulmanes que quedaron en Granada y después de bautizados hacia los moriscos con los que convivía en Loja. Y la segunda cuestión tampoco es muy conocida. En 1474, en el marco de esta lucha, su primo, el mariscal Diego Fernández de Córdoba, le hizo cautivo junto con toda su familia y le mantuvo más de un año encerrado, dicen que en una jaula, yo no lo creo, en Baena, que era la capital de los estados señoriales de los condes de Cabra. De manera que también conoció el cautiverio y por parte de un pariente que lo que son las cosas de la vida. Después, el nieto del mariscal y la hija de Gonzalo Fernández acabarían casándose, pero ya habían muerto los dos antepasados, quiero decir. Porque en aquel momento, y entro ya en otra vía de promoción, su hermano le había casado con Isabel de Sotomayor. Esta señora era hija de Luis Méndez de Sotomayor, señor del Carpio. Todo hasta ahora parece poco relevante, pero no lo es, porque Luis Méndez de Sotomayor no tenía hijos varones y su hija Isabel era la mayor y por lo tanto era heredera del señorío. Si hubiera vivido, que no vivió, murió antes que su padre, Gonzalo Fernández habría acabado sus días siendo señor de Sotomayor, de El Carpio. Bueno, la lucha de bandos terminó con el viaje de los Reyes Católicos a Andalucía en diciembre de 1477 e inmediatamente después vemos cómo Gonzalo Fernández vuelve a la corte. Este fenómeno de las luchas de bandos dejó un rescoldo. Después de muerte Isabel la Católica, volvió a haber intentos de alzamientos nobiliarios para controlar las ciudades de realengo y fue en 1508 un sobrino del gran capitán, Pedro Fernández de Córdoba, el que se sublevó o resistió la autoridad de Fernando el Católico. Esto tuvo consecuencias, como veremos en los últimos años del gran capitán. Pero de momento entramos ya rápidamente en la tercera etapa o época de su vida, la primera madurez, al servicio de los reyes, la Guerra de Granada entre 1479 y 1494. Una vez pacificada Córdoba, su hermano don Alonso
en muestra de fidelidad a los reyes, envió tropas con su hermano Gonzalo al frente al último escenario de la guerra de sucesión contra Portugal, que fuera Extremadura, y Gonzalo participó en la batalla de la Albuera de una manera muy destacada. Es probable que como agradecimiento, no de una manera inmediata, los reyes le nombraran ya capitán de las guardas reales. En 1482 ya lo era. Estaba al frente de una de las capitanías de jinetes, 100 jinetes. Es una cosa notable, pero Gonzalo Fernández de Córdoba siempre prefirió combatir a la jineta que no a la guisa, es decir, como hombre de armas con armadura pesada, y siempre fue capitán de jinetes, incluso en Nápoles. Desde 1482 hasta 1505, aquel fue su empleo principal, es decir, él ante todo fue un militar profesional al servicio de la corona, con un sueldo fijo, no muy elevado, entre 125.000 y 200.000 maravedíes al año. Y en esta condición, como capitán de las guardas reales, participó en la Guerra de Granada. En ella hay solamente 2 o 3 episodios en los que me voy a detener. El primero en 1486, cuando ocurrió la toma de Loja. Fue él quien parlamentó con Boabdil, Muhammad XI, para que entregara Loja a los reyes y volviera a hacerse vasallo suyo. Había roto un pacto anterior y lo consiguió. A continuación se conquistaron Illora y Moclín, que son, vamos a verlo, 2 castillos ya muy próximos a Granada, únicamente a unos 25 kilómetros de la ciudad, es decir, una jornada de camino, ida y vuelta, y Gonzalo fue nombrado alcaide de Illora al frente de una guarnición muy nutrida. La otra plaza, Moclín, quedó en manos de otro alcaide, Martín de Alarcón, que por entonces parece una especie de alter ego de Gonzalo Fernández de Córdoba, era mayor que él, y que tenía en custodia allí, en Moclín, a un hijo de Boabdil, Ahmed, que había sido entregado por Boabdil a los reyes en rehenes, ya en 1483, en el primer pacto que hizo con ellos, y no lo recuperó hasta que los reyes entraron en Granada en enero de 1492. Se lee en algunos libros que era Gonzalo Fernández el que lo tenía bajo su custodia. No es así, fue siempre Martín de Alarcón. Pero en fin, es una cuestión menor. La más importante, sin duda, es que desde Illora y Moclín, Gonzalo Fernández y Martín de Alarcón apoyaron a Boabdil para que volviera a dominar en la ciudad de Córdoba frente a su tío Muhammad el Zagal, que la ocupaba. Y con ese motivo pasaron prácticamente todo el invierno del 86 al 87 en el Albaicín, combatiendo contra el Zagal y apoyando a Boabdil y a sus seguidores. De manera que Gonzalo adquirió una familiaridad de trato con el emir y con muchos musulmanes que no tuvieron nunca otros capitanes de los reyes católicos en aquellos años. Y esto me lleva al segundo episodio al que quiero referirme. Estamos ya 4 años después, 5, en 1491. Los reyes católicos están asediando la capital, Granada. Boabdil ha roto el pacto con ellos de nuevo, no entró en qué motivos. Y Gonzalo Fernández con su capitanía está allí, en La Vega, a pocos kilómetros de Granada. Le ocurrieron 2 cosas principales. Una fortuita. Cuando se incendió el campamento, episodio conocido prácticamente por todo el mundo, no la ciudad de Santa Fe, que eso no se había hecho todavía, se hizo después, precisamente para tener una bastida, una ciudad fortificada, por si había que levantar el cerco de Granada sin tomar la ciudad. Antes se incendió el campamento y la reina perdió allí su ajuar, su ropa y sus damas también, y el primer auxilio que recibieron lo envió desde Illora la segunda mujer de Gonzalo Fernández, María Manrique, gesto que evidentemente la reina agradeció. Y el segundo episodio, este es más relevante desde el punto de vista militar y político, fue que Gonzalo intervino en las negociaciones secretas para la capitulación de Granada y estuvo varias veces en la Alhambra, acompañando al secretario real Fernando de Zafra, que era el negociador principal con Boabdil, con su gran visir y con sus cortesanos. Parece que el conocimiento con Boabdil le ayudó mucho. Es posible, según
algún biógrafo ha supuesto que hablara árabe. No bien, pero lo suficiente para entenderlo y manejarse en esta lengua. De hecho, el secretario de árabe de don Martín de Alarcón, que era Hernando de Baeza, acabó siendo secretario de Gonzalo Fernández de Córdoba en Nápoles, unos años después, como se ha descubierto recientemente. Bueno, el 2 de enero del año 92 se entrega Granada, llega la paz, y nos encontramos a Gonzalo Fernández de Córdoba instalado en la ciudad con su mujer, con su hija o hijas pequeñitas todavía, seguramente antes habían vivido en Íllora y en Córdoba, con intención de tomar enmienda, como escribe Pérez del Pulgar, tomar enmienda del trabajo pasado. Sabemos incluso dónde estaba su casa, enfrente del Darro, en el Paseo de los Tristes, se le llama hoy, o la Ribera del Darro, en un lugar estratégico, perdonen la ironía, porque al lado de él vivía Juan de la Torre. Juan de la Torre era el pagador de las guardas reales, de modo que era un buen sitio para habitar, al lado de quien tenía que pagarle con cierto retraso, como era habitual entonces. Sigue siendo capitán de las guardas reales, mantuvo la alcaidía de Íllora hasta 1505, con su sueldo de otros 200.000 maravedíes. Claro, en cuanto acabó la guerra, Íllora, Moclín, Loja, las 90 fortalezas que había en Granada, se quedaron prácticamente sin guarnición, porque ya no hacía falta. En Íllora había habido, antes del 91, probablemente 200 o 300 defensores. En 1495, según una inspección que se hizo, quedaban, lo leo, 3 hombres y a mal recaudo. Pues no hacía falta más. Había perdido por completo su función. Sin embargo, la tenencia y el sueldo se mantenía. Y los reyes también le compensaron entonces con una encomienda de la Orden de Santiago, la de Valencia del Ventoso, está cerca de Jerez de los Caballeros, al sur de Badajoz. Esta encomienda tenía una renta de más de 400.000 maravedíes al año, de manera que Gonzalo reuniría unos 2.000 ducados de renta anual. Esto es lo propio de un caballero de la aristocracia media, entre 2.000 y 4.000 ducados de renta. Y nada más, solo más adelante, después de volver de Nápoles, la primera vez le nombraron los reyes regidor del Ayuntamiento de Granada y le hicieron merced del señorío de las aldeas en torno a Órgiva, que era una de las poblaciones de los distritos de las Tajas, de la Alpujarra. Si les cuento todo esto es porque en 1494 esta podía haber sido la posición final de Gonzalo Fernández de Córdoba, un honorable caballero de la aristocracia local granadina, con capacidad para incrementar algo su patrimonio, pero nada más. Y entonces aquel señor, al que un documento de ese año precisamente llama el virtuoso señor Gonzalo Fernández de Córdoba, capitán del rey y de la reina nuestros señores, y otros sí, caballero y home fijo d'algo, entonces digo, la fortuna llamó a su puerta. Y entramos en el cuarto periodo, la ocasión, el apogeo, Italia, entre 1495 y 1507. Aquí voy a prescindir de todo lo que en una biografía es muy importante, el contexto, porque entonces no daría tiempo, no les puedo contar las guerras de Nápoles. Ahora bien, hace falta un mínimo, como diría yo, encuadre o mise-en-scène, ¿no? Sicilia, como saben, era un reino de los reyes de Aragón desde el siglo XIV. Nápoles fue rey allí Alfonso V de Aragón desde 1442 y le sucedió un hijo bastardo, Ferrante, mientras que sus rivales, la casa de Anjou, también dejaron herencia. Se siguieron titulando reyes y recogió esta herencia Carlos VIII de Francia, que pasó a Italia en 1494 con un ejército expedicionario enorme para la época, 30.000 hombres. Tomó Nápoles, dejó de allí la mitad de sus tropas y regresó a Francia. ¿Qué son entonces Sicilia y Nápoles? Pues bien, no son cosa pequeña, ni mucho menos. Sicilia es una isla de 26.000 kilómetros cuadrados, tenía 800.000 habitantes, tantos como Cataluña, Aragón y Valencia juntas. Nápoles tenía más de 75.000 kilómetros cuadrados y aproximadamente 1.500.000 habitantes.
La ciudad de Nápoles era una de las mayores de Europa en aquel momento, 100.000 habitantes. La capital de Sicilia, Palermo, tenía 40.000, de manera que son reinos, o es Nápoles un reino grande, el mayor de Italia, con una aristocracia feudal o señorial compleja, un mosaico enorme de jurisdicciones y poderes, una auténtica inflación de títulos nobiliarios, de manera que no se puede equiparar un título de duque en Castilla, donde había media docena, con uno en Nápoles, donde había muchísimos más, y muchos más señoríos, aunque más pequeños y con menor capacidad de renta o financiera. Pues bien, los reyes católicos, junto con el Papa Alejandro VI y otros poderes, se opusieron a Carlos VIII, argumentando que debía exponer y defender sus derechos por vía jurídica, pero no por la vía de los hechos consumados y de la conquista. Y para apoyar esta pretensión, los coaligados movilizaron tropas. Los reyes católicos enviaron barcos y tropas con el doble objetivo de proteger Sicilia y de intervenir en Calabria, al sur de Nápoles, para tener un glacis defensivo de la isla y para ayudar al rey Ferrante II. Hubo dos armadas. A menudo se habla solo del Gran Capitán, pero es que entonces el Gran Capitán no existía aún. La primera armada, con 25 unidades diversas, sale en febrero del año 95 al mando de Galcerán de Requesens, conde de Palamós y de Trevento, que fue quien tuvo el mando general de la expedición y que acabaría arraigando en Italia. Hoy tal vez es conocido porque Rafael pintó un magnífico retrato de su hija Isabel de Requesens. Es una maravilla de obra, es lo único que queda de aquella época y de aquella gente. Un par de meses después enviaron una segunda armada con 29 carabelas, barcos ligeros, al mando de Gonzalo Fernández de Córdoba, que iba con 4 capitanías, 5 de jinetes, 500 lanzas y 300 o 400 peones. Y un mes después mandaron 4 barcos más con mercenarios contratados en Galicia y Asturias, 1.300, pero en aquella época no era fácil controlar a estas tropas. De los 1.300 llegaron a Calabria 250. Los demás desertaron, de manera que hubo que contratar peones en Calabria y en Nápoles, con un grave inconveniente, que va a ser ya una constante en las guerras de Italia del Gran Capitán: la falta de dinero, porque estos mercenarios italianos cobraban mucho. Yo lo he podido ver en las cuentas, el doble que los peones castellanos, y por lo tanto, como estaban al mejor postor, si otro les daba más, no se quedaban al servicio de Gonzalo Fernández de Córdoba. Pues bien, de todas maneras, en esta situación difícil y de inferioridad, Gonzalo Fernández consiguió controlar toda Calabria, ayudar al rey de Nápoles, hasta que los restos del ejército francés capitularon a finales de 1496 y el rey recuperó Nápoles. Incluso se permitió Gonzalo Fernández la audacia, diríamos, de ir hasta cerca de Roma y recuperar el puerto de Roma, Ostia, que estaba en manos de una guarnición sublevada, para devolverlo al Papa Alejandro VI. Pues bien, aquello le granjeó, claro está, un gran prestigio en los medios políticos napolitanos y romanos. Y fue entonces cuando nació el apelativo en Italia de Gran Capitán, porque en Italia le veían en esta faceta militar como una especie de sucesor de los grandes condottieri de los siglos XIV y XV. Pero Gonzalo nunca fue un condottiero ni se comportó como tal. Él era un noble castellano y, repito, un militar profesional al servicio de los reyes católicos, con los que siempre mantuvo, hacia los que siempre mantuvo una lealtad sin fisuras. Incluso en sus últimos años, ya retirado en Loja, cuando le proponían que volviera a Italia para nombrarle jefe gonfaloniero del ejército pontificio o jefe del ejército de Venecia, eso sí habría sido un puesto de condottiero, lo rechazó. En ese momento recibió su primer título nobiliario, napolitano. El rey, Yara Fadrique, le otorgó el señorío de Sant'Angelo. A mí siempre me ha llamado la atención este pequeño señorío por otro motivo, que Sant'Angelo, como saben, está en Apulia, en el Monte Gargano, y es el lugar donde comenzó a practicarse el culto a San Miguel desde el siglo VI.
este Sant'Angelo es San Miguel Arcángel. Bueno, volvió a España y en febrero, marzo del 98, los Reyes Católicos le recibieron honradamente en Zaragoza, pero sin mayores consecuencias. Volvió a Granada, le dieron el señorío de Órgiva, le nombraron regidor, etc. Esta recepción no debió ser, por otra parte, muy alegre, no porque los reyes no lo quisieran, sino porque acababa de morir su hija heredera Isabel, unos meses después de su hijo Juan. Estaba de luto riguroso la corte. Y saltamos ya, el tiempo vuela, a los años 1500-1504, la llamada Segunda Guerra de Nápoles, que no empezó siendo una guerra de Nápoles. Lo primero era el proyecto de una expedición contra los turcos, junto con Venecia, y con Francia, con el rey de Francia, para evitar que los otomanos dominaran la entrada al Adriático. Pues bien, como Gonzalo ya tenía probado su prestigio militar, fue enviado al mando supremo de la Armada y del Ejército, que ahora vamos a ver. Pero cuando esta Armada y Ejército se estaban formando en los primeros meses del año 1500 en Sevilla y en Málaga, ocurrió un acontecimiento imprevisto, que fue la revuelta de los musulmanes granadinos del Albaicín. Se reprimió, terminó en 3 días, y después de las Alpujarras. Y Gonzalo tuvo que utilizar las tropas que ya estaban reclutadas para ir contra los turcos en reprimir la revuelta de las Alpujarras, cosa que no fue difícil. En un par de meses lo consiguieron, porque había sido una revuelta anárquica, sin jefes, sin armamento, sin ningún tipo de previsión estratégica ni incluso táctica. Este es un episodio de la vida de Gonzalo poco conocido, pero también falseado en algunas de sus biografías o mal situado cronológicamente. El caso es que después de vencer esta revuelta, embarca en Málaga en julio de 1500, ya en una armada enorme, 55 barcos, de ellos 3 carracas, que eran los mayores barcos de la época, 20 y tantas naos, etc., con 4.200 hombres de tripulación, 600 hombres de caballería, mitad hombres de arma, mitad jinetes, 3.000 peones, que aumentó luego a 4.000, 60 artilleros, 300 y pico piezas nuevas de artillería fabricadas en la maestranza de Málaga. Con ellas, después de un largo viaje, llegó a Sicilia, pasó después a Corfú y tomó Cefalonia entre noviembre y diciembre de 1500, en medio de unos combates durísimos y asaltos rechazados una y otra vez por los otomanos, y en medio también de un hambre tremenda. Se quedaron sin provisiones, se comían hasta el cuero de las armaduras y a los caballos muertos y todo lo que pillaban mientras combatían, pero salieron adelante. A la vuelta a Sicilia, estamos ya en febrero, marzo de 1501, fue cuando se enteró Gonzalo Fernández de que los reyes católicos, sus señores, habían pactado el reparto del reino de Nápoles con Luis XII de Francia. A Luis XII le correspondía el título de rey de Nápoles y a los reyes católicos los ducados de Calabria y Apulia. Le enviaron instrucciones con el nombramiento de lugarteniente general en Calabria y Apulia, y le nombraron duque de Terranova, es una localidad en Calabria, en un punto estratégico cercano a Sicilia. Y así, de acuerdo con los franceses, comenzó la operación de reparto del reino de Nápoles entre junio de 1501 y junio de 1502, hasta que menudearon los choques y se rompió el pacto entre ambas partes, y a mediados de 1502 comenzó la guerra abierta, en unas condiciones de enorme inferioridad militar para Gonzalo Fernández y los suyos, e incluso de recursos navales, porque la mayor parte de los barcos se habían despedido. En aquella época las armadas no eran permanentes, los barcos no eran propiedad de los reyes, los alquilaban para formar armadas y efectuar alguna operación militar. De modo que tuvo que situarse a la defensiva, estuvo 8 meses en Barletta, a ver si consigo marcarlo en el mapa, sí, ahí. Bueno, ahí lo tiene.
Barletta en el Adriático, y al mismo tiempo cuidando la defensa de todas las plazas costeras, Tarento, etcétera, frente a los ataques franceses y practicando una guerrilla de escaramuzas, golpes de mano, etcétera, al modo de como se había hecho en tiempos anteriores, y él lo sabía muy bien, en la frontera de Granada, una guerra de desgaste, hasta que llegaron los refuerzos. En otoño de 1502, 4 capitanías más a Calabria, al mando de un militar muy conocido entonces, Manuel de Benavides. En febrero de 1503 llegó otro cuerpo de ejército a Calabria, mandado por Luis Portocarrero, señor de Palma del Río, que por cierto era cuñado del gran capitán. Volvió a contratarse la armada hasta llegar a 70 unidades, y el rey designó un almirante, un capitán general de la armada, para que Gonzalo Fernández pudiera tener mayor tranquilidad y centrarse en la guerra en tierra. Este capitán general fue un catalán, Bernat de Vilamarí, hijo y nieto de almirantes y marinos catalanes y persona muy conocida en el ámbito de las armadas reales catalano-aragonesas. Y para completar los refuerzos se contrataron 2.000 alemanes, 2.000 lansquenetes alemanes en el Tirol, y vía Trieste, por vía naval, llegaron hasta Barletta. En aquel momento, en abril de 1503, con estos refuerzos, el gran capitán pudo pasar a la ofensiva y se produjeron 2 batallas casi simultáneas a finales de abril de aquel año. La primera, menos conocida, es la batalla de Seminara, en Calabria, ganada por Andrade, que venía al frente de los peones gallegos reclutados meses antes, y por Manuel de Benavides. Esta batalla de Seminara provocó el hundimiento de las tropas francesas en Calabria y la retirada de sus restos a Nápoles. Pero 4 días después se produjo la gran batalla en Ceriñola. El gran capitán había salido de Barletta, el virrey de Nápoles, el duque de Nemours, el virrey francés, salió a su encuentro por esta ruta, que es la que sigue hoy la autopista, y se encontraron los ejércitos en Ceriñola, muy cerca de donde había tenido lugar la batalla de Cannas, la última de las 4 grandes victorias de Aníbal en las llamadas guerras púnicas. No les voy a contar la batalla de Ceriñola, porque terminaríamos aquí. Lo cierto es que el ejército francés, mandado por su virrey, forzó la batalla a la caída de la tarde, y el desarrollo táctico de la misma marca un hito en la historia militar, por las novedades en su planteamiento y en su desarrollo. Fue entonces cuando Gonzalo Fernández empezó a ser comparado no con Aníbal, que es curioso, sino con Escipión, el que había vencido a Aníbal posteriormente. El duque de Nemours murió en la batalla y está dado tema a cuadros románticos. Hay 2, uno de Federico Madrazo, que no he podido traer, y otro más verídico de Casado de la Lisal, donde se ve a Gonzalo ante el cadáver de su enemigo, tapado, estaba desnudo, le habían robado las vestimentas unos soldados, y después mandó hacerle honras fúnebres, solemnes, etcétera, comportándose como un caballero con él. Después de Ceriñola cayó Nápoles sin dificultad, salvo los castillos de la ciudad, Castelnuovo y Castel del Uovo, que hubo que tomar con artillería. Y los franceses se fortificaron en Gaeta, al norte del Garellano, esperando ellos también refuerzos. Gaeta, digo yo aquí. Esos refuerzos llegaron en el otoño de 1503. Luis XII montó una doble operación militar. Por un lado, envió muchas tropas al Rosellón para evitar que Fernando el Católico pudiera enviar refuerzos a Nápoles. Y la guerra del Rosellón fue crudísima ese otoño. Y mandó también un ejército grande, franco-italiano, que intentó entre octubre y diciembre de 1503 atravesar el río Garellano y al mismo tiempo levantar el cerco que tenían puesto sobre Gaeta los hombres de Gonzalo Fernández. Esta batalla del Garellano es más bien una campaña entera que recuerda a otra mucho más reciente, la batalla de Montecassino, en el otoño de 1943, entre los alemanes y los aliados, solo que al revés. Los aliados querían pasar el Garellano hacia el norte
y los alemanes se lo impedían desde Montecassino. Aquí es al contrario. Por lo demás, lo único que tuvieron en común es que llovía continuamente, hacía un frío tremendo. Así que fue una campaña de marchas y contramarchas, choques en los pasos del río, hasta que en uno de esos choques se produjo la victoria decisiva, el 29 de diciembre. Fue el jaque mate. Gaeta se rindió el 2 de enero de 1504 y la guerra terminó. Un autor italiano de mediados del siglo XX, Piero Pieri, en un libro básico sobre estas guerras, escribe: pocas veces registra la historia militar una derrota más completa, fulminante, sufrida por un ejército formidable que entró en campaña con una tarea netamente ofensiva y que era muy superior en efectivos a las tropas de las que disponía el gran capitán. De modo que Gonzalo Fernández pues ya era reconocido oficialmente o definitivamente como un héroe, un genio militar y a la vez un político con altura de miras, capaz de solucionar situaciones críticas y de administrar el poder en tiempos difíciles, con alianzas cambiantes y en medio de intereses contrapuestos. Y así lo demostró durante los 2 años y pico en que fue virrey de Nápoles, entre 1504 y 1506. Por cierto, quien le nombró virrey ya en 1505 fue Fernando el Católico, porque Nápoles correspondía a los dominios del rey de Aragón. Así que hasta que murió la reina fue simplemente lugarteniente general. Y bueno, cuando llegó a su fin el virreinato, en febrero de 1507, el rey otorgó a Gonzalo señoríos y rentas en Nápoles. El más conocido es el ducado de Sesa. Sesa está al sur del Garellano. En su viaje de regreso juntos hacia Barcelona, se encontraron en Savona, cerca de Génova, con Luis XII, que entonces era ya aliado de Fernando el Católico, que se había casado con su sobrina Germana de Foix. Y fue Luis XII el que tomó la iniciativa de sentar a la mesa real a Gonzalo, diciendo, según un biógrafo, yo no sé si dijo esto o no, pero bueno, al rey católico: mande vuestra señoría al gran capitán que se siente aquí, que quien vence a reyes, con reyes merece sentarse, y él es tan honrado como cualquier rey. Bueno, esta invitación y el entorno que les acabo de narrar viene a cuento por una cosa. Hay que tener siempre muy en cuenta que aquellas guerras no eran guerras entre naciones, eran guerras entre reyes, por sus derechos dinásticos y por sus ambiciones territoriales. No eran guerras entre naciones enfrentadas por intereses geopolíticos o imperialistas. Es verdad, había ya apelaciones al sentimiento de identidad nacional, de manera que los clichés mentales de el francés borracho, el español brutal, el italiano afeminado se encuentran en las crónicas de esta guerra continuamente, pero no se las puede dar una interpretación nacionalista. Eso sería tergiversar la realidad. Y esa tergiversación ocurrió desde finales del 18, sobre todo en el 19, y los primeros que la ejercitaron fueron las tropas napoleónicas de guarnición en Granada, que cuando se retiraron en 1812 profanaron la tumba del gran capitán en el monasterio de San Lorenzo y se dedicaron a tirotear la lápida, que luego veremos, en la que se recordaba cómo el gran capitán había sido terror de franceses y de turcos. Bueno, no fue un acto muy valeroso, precisamente, pero se ha repetido tantas veces a lo largo de la historia contemporánea. Con esto podría casi terminar, pero hay algo que no me resisto a hacer porque seguro que va a haber una pregunta. Alguien va a preguntar sobre las cuentas del gran capitán, ¿o no? Seguro. Pues lamento decirles que eso es una leyenda, que no existen. Vamos a ver por qué. Gonzalo Fernández, desde 1495 hasta 1504, al mando de tropas muy diversas, solo contó con la quietud y la paciencia para cobrar de la gente de caballo, que era de las capitanías de las guardas reales, y les pagaban el sueldo en Castilla, con retraso, pero se lo pagaban y sabían que allí se lo iban a encontrar a la vuelta si no se lo había gastado su familia, claro. En cambio, la infantería mercenaria quería cobrar. En 1496, en una carta escribe alguien al rey católico:
Nunca los nacidos hicieron tanta guerra sin dineros y sin ser pagados tantos días. En 1503 ocurrió lo mismo. Hubo un problema financiero de evasión de capitales en Castilla a cargo de los mismos banqueros a los que se giraba el oro para que pagaran en Nápoles a las tropas. Isabel la Católica decidió que ya no se mandaba más dinero, desde mediados de 1503. Pues bien, desde ese momento hasta 1506 no cobraron nada las tropas de infantería, o a base de remiendos, un poquito por aquí, otro por allá, para que no se sublevaran y siguieran combatiendo. También hay que decir que las guerras fueron costosísimas y conviene hacer hincapié en estos aspectos que puede ser un poco la trastienda del heroísmo, ¿no? Siempre tiene que haber algo detrás y generalmente es dinero. En este decenio, los gastos militares de la Corona de Castilla, que fue quien pagó aquello, casi por completo, se elevaron a 5.600.000 ducados de oro. De ellos, la primera guerra de Nápoles costó 330.000 ducados, la segunda 1.100.000 y pico. Al mismo tiempo, las guerras del Rosellón, que son el otro frente de aquellos combates, 400 y 346. Es decir, yendo abajo, el 80% de los gastos extraordinarios corresponde a las guerras de Nápoles y del Rosellón. Es una carga financiera brutal, prácticamente imposible de soportar y que naturalmente causó que a la muerte de Isabel la Católica cesara por completo la posibilidad de seguir combatiendo. Menos mal que la guerra había terminado 8 meses antes, porque si no, no se puede saber bien qué habría ocurrido. Bueno, pues estas cifras son la quinta esencia de la contabilidad de guerra que se conserva en Simancas y está toda, prácticamente. De manera que no hay una mala gestión del gran capitán, entre otras cosas, porque él no llevaba las cuentas, él emitía libranzas, hoy diríamos nóminas de pago, y no hay, por lo tanto, cuentas del gran capitán castellanas, sino pagos bien llevados, aunque con mucho retraso. Entonces, ¿de dónde surge la leyenda? Que ya existía a mediados del siglo XVI y que es la que explaya Lope de Vega en su comedia del mismo título. Pues yo creo que se refiere a las cuentas de Nápoles a partir de 1504, las cuentas del virreinato de Gonzalo Fernández de Córdoba. Esas fueron las que le pidió Fernando el Católico cuando llegó a Nápoles en 1506. Es que ni siquiera se las pidió. En Nápoles había un contador general, Gian Battista Spinelli, es el Spinello de la comedia de Lope de Vega, que ya se encargaba de apretarle las tuercas y marcar el territorio al gran capitán para que no se gastara más dinero del que se podía gastar. De manera que son estas las cuentas del gran capitán, si es que alguna vez existieron. La toma de cuentas napolitanas en 1506. Que esto es así, pues lo demuestra también otra cosa muy simple y en la que al parecer casi nadie ha caído. Fernando el Católico no era rey de Castilla en 1506, ni en 1507 había dejado de serlo. Malamente podía pedirle cuentas de dinero que era de la Hacienda Real castellana, en la que él no tenía arte ni parte. Bueno, y por fin, aquí dejamos la vida del gran capitán y me gustaría terminar en no más de 5 minutos con algo importante, la imagen, el recuerdo de Gonzalo Fernández de Córdoba, porque, como escribía Juan de la Encina en 1515, la fama vive segura aunque se muera su dueño. O también Pérez del Pulgar afirma que escribe su breve parte porque, gastada la edad de los hombres, de las cosas no hay memoria y en letras dura y se conserva. Vamos, el viejo dicho latino scripta manent. Bueno, Gonzalo Fernández no tuvo hijos varones, de manera que él no pudo perpetuar su casa. Pero su única hija viva, Elvira, contrajo matrimonio con Luis Fernández de Córdoba, que fue el cuarto conde de Cabra, nieto del que había tenido preso en Baena a el gran capitán en 1474. Y así fue como los títulos nobiliarios y la hacienda del gran capitán se integró en la casa de los condes de Cabra. Y una buena parte de la documentación
de Gonzalo Fernández de Córdoba está hoy en parte del archivo de los Condes de Cabra en la Biblioteca Zabalburu, aquí en Madrid. Bueno, Luis Fernández de Córdoba, su yerno, murió prematuramente, pero el hijo de Luis y de Elvira, un nuevo Gonzalo Fernández de Córdoba, fue el que promovió la memoria de su abuelo, encargó las crónicas, como ya les he dicho, y fue el que sufragó la construcción del gran monasterio de San Jerónimo en Granada, que fue donde se fijó el definitivo enterramiento del gran capitán y es la iglesia que hoy podemos ver. Se pagó con dinero del nieto del conde de Cabra y creo, no querría ser mal pensado, que con el de la mujer del conde de Cabra, que era hija de Francisco de los Cobos, contador mayor de Carlos V y uno de los hombres más ricos de su tiempo. Es posible que si no, esto no lo estuviéramos viendo hoy. Y ahí tienen ustedes la lápida, en fin, maltratada en 1812, Omni salvo Córdoba magno hispanorum duci galorum ac turcorum terrori. Bien. El nieto, por lo tanto, honró así la memoria de su abuelo. El abuelo no había tenido grandes rentas nunca. Dirán ustedes que estoy hablando demasiado de dinero, pero conviene tener esto porque es lo que le permite a uno poner los pies en tierra cuando se habla de héroes, ¿no? Y además era un hombre pues, magnánimo hasta dejárselo de sobra. Escribe muy cortésmente Pérez del Pulgar, no fue estudioso en ganancias. Decía que la riqueza es para servirse de ella. En 1512, que estuvieron a punto de enviarlo otra vez a Italia, se gastó 60.000 ducados en remunerar a los caballeros que habrían ido con él por su propia voluntad si hubiera efectuado esta expedición. En aquel momento no creo que tuviera una renta de más allá de 6 o 7.000 ducados al año, de modo que al morir dejó empeñada su casa, las rentas de sus señoríos, salvo la dote de su viuda que permanecería incólume. En fin, este fue el personaje. Su memoria la tenemos sobre todo a través de dos personas que le conocieron y sirvieron. Fernán Pérez del Pulgar, señor del Salar, en Granada, y Gonzalo Fernández de Oviedo, que fue su secretario en 1512-13, solo en esta época de su vida. Y ambos coinciden en darnos un retrato que en buena parte tendrá elementos de idealización, porque a un héroe muerto no se le pueden poner tachas, pero en fin, en buena parte también será cierto. Jefe militar de excepción, heroico cuando hace falta, pero a la vez prudente, imaginativo, magnánimo con los vencidos. Esto me recuerda mucho a un libro que seguro que Gonzalo Fernández de Córdoba leyó. Es el libro de Alonso de Palencia, el cronista Alonso de Palencia, Tratado de la perfección del triunfo militar, escrito en 1459, en donde se retrata al jefe militar en Italia, un fingido jefe llamado Gloridoneo, con los mismos atributos que atribuye Fernández de Oviedo a Gonzalo Fernández de Córdoba. Él nació para mandar, escribe, y súpolo también hacer en paz y en guerra cuanto todos los que le vieron lo sabemos. Ahora bien, esto no es más que una transposición de la vieja idea de Aristóteles, según la cual hay hombres que nacen para mandar y hombres que nacen para servir. Segundo, un buen político, y esto lo fue, y además en Loja, ya retirado del mundanal ruido, seguía teniendo una red de informadores repartidos al parecer por España, Italia, el Mediterráneo, las cortes europeas, que le mandaban noticia de todo lo que ocurría en Europa. Tercero, un caballero en sus valores religiosos y morales. Cuarto, un magnífico jefe o dueño de casa, protector de sus criados. Quinto, un palaciano, es decir, un cortesano, ya según el modelo de Castiglione, cuidadoso de su atavío, de su presencia, de sus gestos, de su palabra, era ingenioso, o como se decía entonces, era decidor. Bien quisto, sobre todo de las damas, su presencia, escribe Pérez del Pulgar, emanaba autoridad. Todo cuanto hacía parecía que el cielo lo aprobaba, la tierra lo consentía y los hombres lo aceptaban. Y por último, como todos los grandes nobles de su época, pues ya tenía ese toque humanista, estaba abierto a las artes y a las letras. A él se atribuye ese aforismo que tanto se ha repetido: España,
las armas, Italia la pluma. Y hablando de pluma, terminaremos ya, pues algo que que explica Gonzalo Fernández de Oviedo y que a mí me ha llamado la atención, dejando aparte el hecho de que Gonzalo Fernández de Oviedo también se llamaba Gonzalo Fernández y pensando mal tal vez tuviera algo que ver en lo que les voy a decir. Escribía Oviedo, decía su firma, Gonzalo Fernández, es la que está a la izquierda. Estos son las cuentas del Gran Capitán, bueno, las que están en la Academia de la Historia, una rendición de cuentas de 1498. La otra firma es la del tesorero Luis de Santángel. Decía su firma Gonzalo Fernández, duque de Terranova, y no decía el duque, el marqués, el conde, como muchos señores al presente acostumbran firmar y no dicen más. ¿Y por qué? Pues porque en él se cumplió en un grado máximo un antiguo ideal de nobleza personal, tal como lo podemos leer en La Celestina, obra que probablemente el Gran Capitán conoció, y en la que recordarán que un personaje, Sempronio, dice en un momento de un diálogo sobre la nobleza. Dicen algunos que la nobleza es una alabanza que proviene de los merecimientos y de la antigüedad de los padres. Y yo digo que la ajena luz nunca te hará claro si la propia no tienes. Pero es que él, que nació de estirpe noble, brilló con propia luz. Con su nombre, sigue Oviedo, de Gonzalo Fernández, alcanzó lo que tuvo y así tenía mucha razón de preciarse de ese nombre más que de todos los otros, de modo que él se llamó, termina Oviedo, de nombre propio Gonzalo Fernández y por excelencia el Gran Capitán. Muchas gracias.